Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a la primera emisión de Encuentro, el programa institucional de FECODE en este 2025. Iniciamos nuestro programa enviándoles un caluroso saludo de Año Nuevo y agradeciéndoles su lealtad y sintonía con FECODE y Encuentro. Hoy y el próximo sábado les tenemos preparado un especial pedagógico dedicado al Seminario Internacional Luchas Sindicales, Políticas y Pedagógicas en 65 años de historia, que tuvo lugar el 5 y 6 de diciembre de 2024. Mi nombre es Carolina Ávila y desde las instalaciones del Museo Arqueológico de Bogotá, MUSA, damos la bienvenida y el inicio a este especial que hemos preparado para todos ustedes. En el marco de los 65 años de historia de FECODE, el Seminario Internacional conmemoró importantes hechos y conquistas del magisterio a través de paneles y conversatorios que abordaron temas clave en la lucha sindical y política pasada y futura de la Federación. Uno de ellos tuvo que ver con las amenazas que enfrenta la educación estatal en América Latina, derivadas de las políticas neoliberales que priorizan el lucro sobre el aprendizaje. En este contexto, la resistencia docente y las políticas públicas progresistas han sido claves para transformar los sistemas educativos. El panel Vigencias de las luchas por la defensa de la educación pública y la proyección de políticas públicas educativas, en el que participaron invitados internacionales como José Manuel Valverde de Costa Rica y Mars Arriaga de México, el secretario de Asuntos Educativos y Pedagógicos Milberto Martínez, quien además lideró el evento, el director del CEIC Nacional, Víctor Cabrera, y el asesor John Ávila analizaron cómo las políticas neoliberales han mercantilizado la educación, precarizado la labor docente y debilitado su propósito transformador en favor de intereses de mercado. Casi que el punto de partida para mejorar la educación son las políticas educativas, porque ahí es donde está como contenido la visión, el enfoque, lo que se quiere, los resultados que se buscan obtener en el campo educativo. Lo que pasa es que las políticas educativas en los últimos 40 años han venido recibiendo la influencia de las políticas neoliberales y entonces se han vuelto por políticas educativas con un carácter mucho más instrumental, más técnico. Una de las conclusiones del conversatorio radicó en que las agendas de organismos internacionales han consolidado un modelo educativo funcional a los intereses del capital transnacional. Todos los países de América Latina han caído presa de las transnacionales, de las políticas que se han impulsado bajo agendas de la OCDE, del Banco Mundial, del FMI, donde ven a estos países como los lugares en donde se van a instalar las maquilas y donde se necesita una mano de obra barata, una mano de obra que no exija cuestiones de justicia laboral. Los panelistas destacaron que FECODE, a través de sus propuestas pedagógicas y movilización social, ha defendido una educación pública de calidad y la dignidad del magisterio para implementar reformas estructurales que rescaten el sistema educativo del abandono y la mercantilización. Hay un vínculo entre lo que es la labor docente en el aula con lo que es la labor sindical, y esto tiene un papel político, ideológico, fundamental en la transformación de las políticas educativas. En este contexto, avanzar en la recuperación de derechos, continuar aportando al campo pedagógico y proyectar políticas públicas educativas será crucial para que la lucha que desde hace 65 años abandera FECODE en defensa de una educación pública estatal de calidad y la dignificación de la profesión docente siga vigente. La historia de la Federación es un compendio de momentos destacados, dificultades y conquistas. Por eso el panel Balance Histórico y Aportes a las Luchas de FECODE evidenció las batallas y logros que ha enfrentado y alcanzado la Federación en sus 65 años.
Con la participación de Whitney Chávez, expresidente de FECODE, Carlos Medina, historiador de la Universidad Nacional, y la ejecutiva Marta Rocío Alfonso, este panel destacó las conquistas alcanzadas por la Federación en sus casi 7 décadas de historia. Subrayó los desafíos actuales a los que se enfrenta y exaltó sus formas de lucha sindical y política a las que les ha apostado para recuperar derechos y fortalecer la educación pública como un derecho fundamental. Después del periodo de 2001, donde nos fue aplicado un golpe a nuestros derechos, ya estamos en un proceso de recuperación de esos derechos y de ganar nuevas conquistas. La principal conquista sigue siendo el Estatuto Docente, el Decreto 2277, luego la Ley 91 de 1989, pero en general el magisterio ha venido ganando en todas sus luchas, reivindicaciones importantes para el magisterio. Dentro del conversatorio hubo un común denominador al expresar que el movimiento sindical del magisterio ha jugado un papel crucial en esta trayectoria. A través de los paros, movilizaciones y negociaciones se han logrado avances como la gratuidad en todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta la educación superior. El movimiento sindical ha sido un potencial muy sólido, no solo por el acompañamiento de sindicatos del sector estatal, del sector privado, sino también por la misma fortaleza del magisterio. El magisterio, aunque aún tiene 2 estatutos, aunque tiene 3 generaciones de maestros, mantiene la unidad para avanzar en derechos. Los invitados al conversatorio destacaron que el aporte de FECODE trasciende las luchas laborales, comprometiéndose a través de su accionar político y social con una educación de calidad mediante infraestructura digna, formación docente y garantía para los estudiantes y maestros. FECODE ha planteado que debe haber gratuidad en todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad, y ha venido ganando en sus diferentes movilizaciones que no solo se garantice la básica primaria, la básica secundaria y la media, sino también que podamos llegar a un preescolar de 3 grados y que la gratuidad de la educación sea un hecho. La historia de la Federación, llena de conquistas y desafíos, demuestra que el trabajo colectivo del magisterio es esencial para transformar el sistema educativo, la democracia en Colombia y garantizar un futuro mejor para las nuevas generaciones. Es momento para que el secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE, el profesor Hugo Cárdenas Vega, se dirija al magisterio colombiano con temas de interés nacional. Saludo al Magisterio de Colombia. Bueno, el año 2024 fue un año de mucha lucha para el Magisterio. Yo creo que una de las cosas que tenemos que reivindicar es la movilización masiva del Magisterio para derrotar la enmienda de la Comisión Primera del Senado sobre la ley estatutaria. Yo creo que ese fue un despertar del Magisterio, de la unidad, de la organización, de la validez de nuestra federación. Hemos luchado por la dignificación de la profesión docente, por las garantías, los juegos, el arte realizado en Bucaramanga y también en Valledupar. Se hizo un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con las mesas de implementación. A mi cargo la mesa de asuntos jurídicos, establecimos unos criterios para desarrollar unas circulares importantes de defensa de la planta, la 038, la circular de traslado, la 044 del 2023. Igualmente trabajamos sobre las modificaciones del decreto 1850, que están ya pues prácticamente para la firma del presidente de la República, el decreto 3020 que entra en su fase de definiciones. Vamos a bajar esos parámetros y esperamos que el gobierno nos escuche. Trabajamos mucho con los maestros provisionales, hay una circular muy importante que genera estabilidad relativa a los maestros, como también llamamos a proteger a los maestros que pasaron el concurso. Esperamos que estos proyectos sigan adelante. Creemos que una de las banderas más importantes del Sistema General de Participaciones, lo logremos trabajar una ley de competencias para que podamos finiquitar este tema. Deseo a todos los maestros de Colombia y a todos los colombianos que este año sea mejor que los anteriores, que la paz, la democracia, que la justicia social, que apoyemos las reformas del gobierno del cambio que son importantísimas en este momento. Muchas gracias a todos por el respaldo que nos han brindado en todo este año de labores del año 2024.
El conversatorio sobre los aportes de la revista Educación y Cultura a la formación de docentes y a la investigación educativa y pedagógica reforzó una vez más la importancia de este espacio de FECODE que cumplió 40 años, siendo una herramienta de pensamiento y consulta. En este conversatorio, expertos en pedagogía como Absalón Jiménez, María Cristina Martínez, Luis Alonso Londoño, el ejecutivo Miguel Ángel Pardo y moderado por Cristina Orozco, analizaron los aportes de la revista en la construcción de pensamiento pedagógico y su impacto en el fortalecimiento de los maestros en el país. Valorar la revista no solamente como un órgano de difusión de la pedagogía en Colombia y del tema educativo, sino un espacio en el que efectivamente hay la necesidad de consultarla ya como fuente, en el sentido en que la memoria del pensamiento pedagógico moderno y contemporáneo se encuentra en un alto porcentaje en la revista. Desde sus inicios, la revista ha contado con la participación de destacados intelectuales, quienes han dejado un legado invaluable para la formación de los maestros y el desarrollo de investigaciones en el campo educativo. Su digitalización permitió que este patrimonio sea accesible a una nueva generación de docentes y hoy se debe considerar mantenerla en este formato. Nosotros en las facultades de educación, en los espacios de formación docente, en lo que efectivamente se ha denominado como el sistema de formación docente en las primeras décadas del siglo XXI, del 2012 hacia acá, 2014, debemos efectivamente hacer una referencia constante a lo que es el acumulado de la pedagogía colombiana. Los panelistas durante el encuentro coincidieron que la revista ha servido para construir una identidad pedagógica colectiva e individual. Este saber, que nace del maestro, trasciende el aula y se convierte en un elemento fundamental de la sociedad. Un verbo es un elemento sustantivo y constitutivo de la identidad. Ese saber efectivamente fue indagado no solamente por maestros como Araceli de Tesanos o Rodrigo Parra Sandoval, sino grupos como el de Historia de la Práctica Pedagógica de Antioquia. Luego efectivamente lo indagan otros grupos, el grupo Federici, como Antanas Mocus, lidera la discusión, y pues efectivamente ahí hay un elemento clave de consulta, de balance de una serie de intelectuales de la educación y pedagogos que han dado su percepción en torno a lo que es la pedagogía en Colombia. Una de las conclusiones del panel confirmó que la revista Educación y Cultura sigue siendo un referente indispensable para comprender el pasado, analizar el presente y construir el futuro de la educación en Colombia. Y en el marco del 40º aniversario de la revista Educación y Cultura, expertos académicos reflexionaron sobre el papel de esta en el impulso del movimiento pedagógico colombiano, lo que ha llevado a convertirse en un puente entre la lucha sindical, la investigación y la renovación de la enseñanza. La revista Educación y Cultura ha sido desde su creación un pilar fundamental en el desarrollo de la pedagogía. Durante este conversatorio, destacados educadores como Jorge Gantiva, Alfonso Tamayo, Hernán Suárez y Víctor Gaona, y bajo la moderación de la asesora del CEIP FECODE, Caterine Tobón, se analizó cómo esta publicación ha promovido debates esenciales sobre la educación, la pedagogía y el papel de los docentes en la sociedad. Un gran debate, un gran movimiento en el seno del magisterio como en el seno de varias expresiones políticas, de considerar que la educación, que la escuela, que el papel de las maestras, de los maestros, ocupa un lugar central, máxime para quienes dicen luchar por la transformación social, por la liberación nacional, por la construcción de una nueva sociedad. La revista no solo ha sido un espacio de reflexión y crítica, también es un vehículo para consolidar las propuestas del magisterio en temas pedagógicos, sociales y políticos. A la lucha de los maestros había que unir la lucha por el saber. Y en ese sentido, no era solamente la lucha por los derechos, que es fundamental, que el FECODE ha logrado grandes conquistas, y que también la participación política fue un elemento central, unido entonces en tercera dimensión a lo que se denomina el saber pedagógico.
En este contexto, se ha permitido recuperar y visibilizar el saber docente, fortaleciendo su identidad como intelectuales y constructores de una nueva sociedad. Este legado invita a los maestros a renovar constantemente su práctica pedagógica, enfrentando los desafíos del siglo XXI. Se puede seguir en la lógica de la repetición. No se puede decir, luchamos en defensa de la educación pública. ¿Cuál educación pública? ¿La que en las universidades está privatizada? ¿La que está corporativizada? ¿La que está burocratizada y los maestros sometidos a esa selva dramática y a veces trágica de la burocracia ministerial? El panel concluyó con un llamado a los nuevos maestros a asumir un rol activo en la transformación educativa. Frente a una sociedad en constante cambio, los educadores deben cuestionar las prácticas tradicionales y construir nuevas perspectivas pedagógicas que respondan a las necesidades de sus estudiantes y comunidades. La profesora Victoria Avendaño Pedroso, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, envía un caluroso saludo de Año Nuevo al tiempo que socializa las tareas a desarrollar en este 2025. Desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, le deseamos a todos los maestros y maestras del país un nuevo año con mucha fuerza para continuar en las luchas que libramos en el año 2024 y además de eso para continuar con todas las actividades que dimos curso y que continúan en el año 2025 desde esta Secretaría. En primer lugar, la Secretaría de Género constituyó la red de mujeres en 3 regiones de Colombia y nos queda para el 2025 la organización de la Red Nacional de Mujeres que estaremos constituyendo en el primer trimestre de este año. En segundo lugar, continuaremos fortaleciendo la exigencia para que haya espacios libres de acoso y de violencia en todos los escenarios para las mujeres. Necesitamos que las mujeres tengamos suficientes garantías para participar sin ningún tipo de tropiezos en las diferentes actividades sindicales y sociales. Pero además la invitación que hacemos es para que todos los maestros y maestras de Colombia continuemos vigilantes para que se resuelva el problema de la prestación del servicio de salud para todos y todas y para que continúe avanzando el tema que tiene que ver con la financiación de la educación pública en lo que tiene que ver con la reglamentación a la reforma constitucional del Sistema General de Participación. No podemos olvidar que el año 2025 es de presentación y negociación del nuevo pliego de peticiones, que debe contener, además de las mejoras que consideramos deben seguir en este año, la exigencia del cumplimiento de los acuerdos anteriores. Un abrazo para todos y todas en este nuevo año. El Estatuto 2277 no solo dignificó la profesión docente, sino que fortaleció y consolidó los derechos laborales y políticos del magisterio. De ahí que este importante logro de FECODE tuviese un espacio destacado en el Seminario Internacional. El panel llamado 45 años del Estatuto Docente 2277, Balances y Retos de la Profesión, que estuvo moderado por Víctor Cabrera, director del CEIC de FECODE, y que contó con la participación de destacadas figuras como María del Carmen Murcia, Estela Cárdenas y el tesorero de FECODE, Luis Alfredo Grimaldo Mejía, sirvió para reconocer el Estatuto 2277 como un hito en la historia de la educación colombiana. El estatuto fue fruto de las luchas, de la movilización, de la unicidad y la organización de los maestros. Un estatuto que fruto de la lucha mostró la importancia del maestro, el ingreso a la profesión, el ejercicio docente, el ascenso, el escalafón y hasta el retiro.
Este estatuto también posicionó al maestro como un sujeto político, reconociendo su papel en la construcción de sociedad. Desde esta perspectiva, se destacó la importancia de fortalecer su derecho a participar en espacios de elección popular y representación, defendiendo no solo los intereses del gremio, sino también los de la educación pública como pilar de la democracia. Un estatuto que construyó y mostró al maestro como sujeto político. Sin embargo, los retos persisten. Uno de los principales desafíos expuestos fue la necesidad de construir un nuevo estatuto que unifique a los docentes bajo un mismo marco normativo. Esto incluiría a los maestros regidos por el Decreto 1278, etnoeducadores, maestros raizales y otras categorías, garantizando igualdad en derechos laborales, estabilidad y reconocimiento profesional. Hay un gran reto y es unificar y tener un estatuto docente único que permita articular todos los diferentes clases de docentes que hay, el 2277, el 1278, los etnoeducadores, los maestros raizales, todos los que tienen el oficio de docente y que les reconozcan sus derechos, sus deberes, pero también los derechos políticos. El panel concluyó con un llamado al magisterio a continuar la lucha por una educación pública incluyente y de calidad. El camino hacia un estatuto único es una oportunidad para fortalecer la unidad del gremio y garantizar el derecho a todos los docentes, reafirmando el legado de movilización y organización que hizo posible el Estatuto 2277 hace 45 años, pero rompiendo el techo en el escalafón que hoy mantiene. Aspectos destacables y conquistas de FECODE en la Ley 115 de 1994. Este fue el panel en donde los maestros recalcaron los logros históricos de esta normativa que abrió las puertas a la autonomía y el gobierno escolar y estableció los objetivos de la educación en Colombia. En un conversatorio moderado por José Hidalgo Restrepo, asesor del CEID de FECODE, y con la participación del ex ejecutivo Álvaro Morales y el ejecutivo Hugo Cárdenas, se resaltaron los aspectos más relevantes que el magisterio colombiano logró incluir en la Ley General de Educación de 1994. Fue una ley conquistada por la lucha de los maestros. Como todas las cosas que hemos conquistado los maestros, esta fue fruto de un largo paro, de muchas movilizaciones y que fue discutida con la base magisterial, su contenido. La Ley 115 también estableció fines educativos centrados en la defensa de la soberanía nacional, la expresión cultural de las regiones y la participación de la población en la formulación de políticas educativas. De los logros importantes de esta ley está, lo primero, la autonomía escolar. Lo segundo, el gobierno escolar. Ese es un segundo elemento que me parece destacable, me parece fundamental, el conseguir que tanto los estudiantes como los docentes tengan sus propias expresiones organizativas y participen además en la conducción de la institución educativa a través del Consejo Directivo. Los panelistas señalaron que algunas de estas conquistas fueron posibles gracias a la movilización del magisterio, que logró consolidar una visión de educación pública al servicio del desarrollo social y cultural del país. Un elemento muy importante que sigue teniendo vigencia es cuáles son los objetivos, los fines y objetivos de la educación, y hay que destacar aspectos tan importantes como que la educación debe defender la soberanía nacional, debe defender la expresión cultural de todas sus regiones, debe defender los derechos de toda la población colombiana a través de esa soberanía y la no injerencia extranjera en la determinación de cómo es la educación y cómo es la cultura nuestra. Los invitados enfatizaron en la importancia de que el magisterio mantenga su lucha activa y movilización constante. Insistieron que se hace necesario revisar algunos puntos y actualizar varias de sus definiciones, teniendo en cuenta la actualidad y los últimos futuros retos para la educación en Colombia. Y para el cierre de esta primera emisión del año, los invitamos a ver la intervención del presidente de FECODE, el doctor en Ciencias de la Educación, Domingo José Ayala Espitia. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Cerramos el 2024
con un balance para la federación en consecución de los logros en defensa de la educación pública, de los derechos de los colombianos y colombianas y de la dignificación de la profesión docente. Iniciamos el 2025 con una defensa acérrima del Estado Social de Derecho y del respeto por nuestra gloriosa FECODE. En el 2024, FECODE ha celebrado sus 65 años en medio de un panorama bastante complejo, porque aunque estamos en el gobierno del cambio, al que apoyamos decididamente, los sectores que manejan el poder por décadas en Colombia buscan mantener sus privilegios y no desisten de continuar con la decadencia a la que han sometido al país, generando desigualdad, pobreza y hambre. FECODE históricamente ha sido víctima de una campaña de desinformación de los grandes medios, de la estigmatización por parte de sectores políticos y de la persecución que busca privatizar el derecho fundamental a la educación y prohibir la protesta como derecho social. Sin embargo, FECODE se ha mantenido firme y decidida en la defensa de los derechos de los colombianos y colombianas. Esto nos ha costado amenazas contra el Comité Ejecutivo, nuestros sindicatos filiales y docentes de base. Somos víctimas de calumnias, represiones y hasta la negación de los permisos sindicales. Pero estos ataques no nos han hecho desistir. Aquí estamos, el Comité Ejecutivo de la Federación, los sindicatos filiales, los maestros y maestras del país, defendiendo el buen nombre de FECODE. En este nuevo año, reafirmamos nuestro compromiso con las décadas de contribución a la educación como derecho fundamental, a la democracia y el derecho del país a la dignificación de la profesión docente, a las reformas sociales y al gobierno del cambio con el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, vicepresidenta. Seguimos unidos con FECODE. Finalmente enviamos un fraterno saludo de nuevo año a todo el magisterio colombiano, a sus familias, con un abrazo efusivo y el compromiso de mantener en alto las banderas de lucha por un país más digno, con paz, educación, democracia y justicia social. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad de la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Y finalizamos nuestro encuentro de hoy deseándoles a ustedes y sus familias un año 2025 lleno de prosperidad, éxitos y mucha salud. Recuerden que toda la información oficial de FECODE la encuentran a través de nuestras redes sociales y la página web www.fecode.edu.co. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.